Buenas. Hoy con Iliana les traemos una charla que nos pareció bastante interesante, donde contamos un poquito nuestro proceso en el descubrimiento y entendimiento de cómo funciona la inyección de malware en las aplicaciones Android. Básicamente nosotros encontramos el proceso de entender una aplicación en el proceso de reverse engineering. A veces nos hacemos la pregunta de, che, ¿cómo podríamos nosotros editar una aplicación para que tenga un código malicioso? ¿Qué tan difícil sería hacer eso? Y la idea es mostrarles un poquito el proceso de lo que hemos descubierto, porque se encuentra mucho que a veces uno, por ejemplo, baja una aplicación que tiene alguna particularidad, algún crack, algún parche en especial, y a veces uno no entiende los riesgos que puede conllevar tener este tipo de aplicaciones instaladas en el teléfono y las cosas que uno puede hacer como atacante. Bien, para los que no me conocen, yo soy Ileana Barrenuevo, soy Security Engineer en Cloudshine. También formo parte del equipo de seguridad del Laboratorio de Sistemas de la UTN de la Regional de Córdoba. Y bueno, tenemos a Dan. Bueno, yo soy Dan Borgoño, trabajo como Security Engineer en Naranja, aquí en Córdoba, una empresa muy querida. También hago lo que hago Security Research de forma independiente, como me habrán visto en algunas otras charlas. Y también soy un backend developer, tengo una linda experiencia en lo que desarrollo backend. Así que bueno, siempre que puedo trato de jugar un poquito con el desarrollo y mantenerme siempre al lado del código. Bien, los contenidos que vamos a abarcar incluyen desde los conceptos básicos de malware a nivel general, algunos ejemplos, cómo funciona en ciertas aplicaciones a partir de un caso de estudio. Después vamos a abarcar las técnicas de inyección de malware en tanto manuales como automatizadas, ¿sí? Y las vamos a ir complementando con ciertas demos. Además, vamos a comentar algunas técnicas de evasión y cómo hacerle frente a las tools de detección. Bien, conceptos generales de malware. Tenemos que entender que el malware es código, ¿sí? Que lo que hace es modificar el comportamiento, ya sea del kernel en sí mismo o del sistema operativo a nivel general, sin el consentimiento del usuario. Es decir, el usuario no está al tanto de las actividades que ciertas aplicaciones hacen en segundo plano y que son maliciosas. Como ejemplo, tenemos los famosos gusanos, los worms, tenemos lo que es phishing, ransomware, spyware, adware, que el adware es un tipo particular de spyware, ¿sí? También tenemos troyanos, entre otros ejemplos. Bien, además, tenemos que ver cómo funciona a través de un caso de estudio, ¿sí? Analizamos una aplicación, un juego que se bajaba de la Play Store. Este juego es un simulador de Snow Heavy Excavator, se llama, ¿sí? Y el proceso que seguimos para analizar el comportamiento de esta aplicación es primero obtener ese APK, ¿sí? Luego de obtenerlo, procedemos a lo que es el análisis estático. Seguimos con tools de reverse engineering para complementar este análisis estático. Luego pasamos a ejecutar esa aplicación para poder analizarla dinámicamente. Y luego comparamos estos comportamientos con otras aplicaciones similares que también poseen estas características que encontramos en esta aplicación. Bien, entonces el primer paso, que es obtener el APK, al día de hoy esta aplicación ya fue sacada de la Play Store porque contenía malware. Entonces podemos encontrarla en ciertos servicios online, como por ejemplo APK Support, tenemos EOSI y otros servicios. Bien, nos bajamos el APK y como primera medida lo subimos a VirusTotal, que es una que nos permite analizar con distintos antivirus ese archivo. Entonces, VirusTotal nos muestra que, por ejemplo, se encuentra malware de tipo Symbad, que es el característico que se encontró en esta aplicación y otras. Un troyano, tenemos también adware, ¿sí? Adware, anuncios, es decir, el atacante obtiene dinero por cada clic que el usuario hace
en ciertos anuncios, que a veces pueden estar invisibles en segundo plano. Bien, el segundo paso entonces es continuar con el análisis estático, pero ya con tools como APK Tool. Decompilamos esa aplicación porque lo que nos interesa es ver cómo está compuesta, cuáles son los archivos que tenemos que analizar. Podemos ver esta estructura, podemos ver el Android Manifest, que es un archivo muy importante en las aplicaciones porque ahí se definen permisos, se definen los componentes de la aplicación y otros componentes adicionales que colaboran en este proceso de invocar cada activity, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los recursos, tenemos las clases Smally, entre otras cosas. También podemos analizar, levantar este APK con una aplicación que se llama JD. Por ejemplo, acá con esa aplicación abrimos lo que es el Android Manifest y vemos algunos permisos, por ejemplo, el acceso a la ubicación. Vemos comunicaciones con lo que es un servidor en Google Cloud. Después tenemos chequeos de la red, del estado de la red, entre otras cosas que llamaron la atención y que ya vamos a ir viendo. Bien. Otra aplicación que nos sirve para hacer el análisis estático y nos facilita la vida porque nos evita que tengamos que hacer todo manual es MoveSafe y nos dice que encontró como permisos peligrosos el acceso a la ubicación, bueno, internet, etc. A veces puede haber falsos positivos, eso es algo que puede pasar. También encontró lo que son los intents, que permiten que las activities sean invocadas y poder interactuar con las distintas partes de la aplicación. Y encontró que hay dos intents habilitados, por ejemplo, el user present, lo que hacía la aplicación era chequear si el usuario estaba utilizando el dispositivo. Y además chequeaba que la aplicación haya completado el booteo, es decir, se haya prendido al 100%, digamos. Bien, también encontró actividades sospechosas, servicios. Por ejemplo, acá vemos un clean task, que por lo que estuvimos analizando, ese clean task borraba el rastro de lo que se hizo previamente, los comandos que se han ejecutado. También tenemos lo que son las add activities, add service. Esto nos hace pensar que por el prefijo están relacionadas a anuncios. También acceso al browser, ¿sí? Tenemos acá, bueno, otros componentes, receiver, services, que nos dan la idea de que pueden estar relacionados a malware. Acá tenemos de vuelta apps, algo relacionado a adware. Y también algunas URLs. Perdón, sí. Que el comportamiento es muy típico del malware. El hecho de esperar a que haya booteado el sistema operativo para hacer una acción, o por ejemplo esperar que el usuario esté interactuando, es típico cuando yo quiero hacer una especie de inyección de datos de tal forma de engañar al usuario para que haga algo. ¿Sí? Es muy típico eso. Y el hecho de que bootee es porque, bueno, siempre se quiere estar ejecutando, por más que el usuario haya prendido o apagado el teléfono, el virus sí que quiere seguir funcionando. Es muy típico y no es algo propio de Android, es algo propio de cualquier malware en prácticamente cualquier sistema operativo. Exacto. Y bueno, por otro lado tenemos las URLs que la aplicación encuentra o que nosotros podemos incluso buscar por línea de comandos o como más nos guste. Por ejemplo, Adroider, después un archivo de configuración, ahí les muestro. Adroider es un dominio que ya se dio de baja, pero el sitio hacía referencia a un servidor de Command and Control, es decir, enviaba instrucciones a esta aplicación y esta aplicación ejecutaba por detrás, en background, comandos y el usuario nunca se daba cuenta. Y por otro lado tenemos otra URL que lo que hace es bajar en el dispositivo del usuario un archivo con un JSON, con configuración. Si ustedes se fijan, tenemos acá lo que es un string que dice which ad would you like to watch, play this ad, install. Por ejemplo, vemos tipos de clics, todas estas cosas relacionadas justamente a anuncios, entre otras cosas que encontramos, pero bueno, decidimos limitarlo. Además, si buscamos, hacemos un control F, buscamos la palabra command o cmd,
nos lleva a una línea que está completamente ofuscada. Fíjense que acá no se entiende absolutamente nada, pero por lo menos la herramienta reconoce que ahí está la palabra cmd o command, ¿sí? Vemos que el código ya está ofuscado. Esto quiere decir que el atacante se ha tomado el trabajo de esconder las verdaderas intenciones. Bien, pasamos a lo que es el análisis dinámico. Entonces, primero, el primer paso, lo que tenemos que hacer es que la aplicación esté en modo debug, ¿sí? Entonces, editamos el Android manifest de esta aplicación. En la tag que es application, agregamos esta propiedad en true. Compilamos la aplicación con APK Tool de vuelta, pero con la opción B, ¿sí? Obtenemos el nuevo APK, lo firmamos y lo instalamos en la aplicación, en el dispositivo del usuario o en el emulador que uno quiera para poder analizar este contenido. Bien, entonces ahora lo que se puede hacer es, por ejemplo, levantar un proxy, interceptar el tráfico de esta aplicación, o con otra tool que se llama Packet Capture podemos ver rápidamente qué es lo que está haciendo y vemos una conexión hacia un dominio que si lo analizamos con virus total rápidamente vemos que ya hay ciertas detecciones que encuentra, en rojo se encuentran los valores y nos dice que hay distintos APK, por ejemplo hay uno que se llama Fake Call and SMS y que ya ha tenido detecciones de malware, o sea, no estamos comunicándonos con una URL benigna. Bien, podemos analizar también lo que son los logs de la aplicación. Apenas se inicializa, puedo empezar a ver con Logcat qué es lo que está haciendo, qué cosas se inicializan. Por ejemplo, acá vemos que hay una conexión hacia una URL en donde se le está enviando la ubicación del usuario, el user ID, entre otra información. Bien, además se inicializan activities como esta, la de Adapts Unity Manager, y otras referidas, vemos as common, relacionadas siempre a anuncios. Pero bueno, analizando qué hacía la aplicación en realidad, resulta ser que había un solo nivel y para pasar al siguiente nivel había que supuestamente pagar. Pero bueno, tampoco esto era del todo cierto, porque si uno intentaba buscar dónde pagar o cómo hacer para subir de nivel, no había ninguna funcionalidad que lo permitiera. Es decir, la funcionalidad es completamente limitada, entonces es como una fachada de lo que hay por detrás. Es más, acá abajo se puede visualizar que ya hay un anuncio. Y bueno, en esta instancia, si uno ya le hacía clic, lo que pasa es que se abre el browser y nos lleva a un sitio que nos indica que tenemos que descargar una nueva versión de otra aplicación, etc. O sea que ya nos está Totalmente llevando a verídico. lo que es phishing. Claramente. Bien. Y bueno, hubo otra serie de aplicaciones que se dieron de baja con esa tanda, con este malware, que es el Simbat, porque tenían, bueno, permisos excesivos, interacción con muchos anuncios, tareas en segundo plano. Otra cosa que hacía esta aplicación, y me olvidé de incluirlo acá, pero era borrar el icono, apenas uno la instalaba, la abría, cerraba la aplicación y el icono se borraba, pero la aplicación continuaba trabajando en segundo plano. Las aplicaciones con malware generalmente hacen esto, entonces el usuario piensa que ya la desinstaló o algo por el estilo, o no se instaló bien y entonces se olvida. Código ofuscado, conexiones que envían datos sensibles del dispositivo hacia otros servidores que desconocemos, acciones con el navegador, phishing incluido, bueno, ejecución de comandos que vienen de estos servidores y bueno, por supuesto funcionalidad limitada porque realmente no había mucho para hacer en la aplicación. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos tomar el rol de atacantes? Aclaro que esto no es para incitarlos a que creen malware, sino para que comprendan que es algo fácil de hacer, que es algo que debemos tener en cuenta a la hora de bajar aplicaciones. Es relativamente fácil hacer este proceso y nos permite comprender cómo actúa un atacante. Bien. Y es muy tentador también hacerlo, ¿no? El proceso de que uno, sabiendo que si, por ejemplo, el caso que más se me ocurre es una aplicación de Instagram que te deje bajar las fotos que uno está viendo.
es un hack que uno puede hacer editando el código Smalley relativamente de forma relativamente sencilla. Y en ese proceso uno puede inyectar el malware que uno quiere, ¿sí? Inclusive, bueno, aplicaciones que se distribuyen por lados que no son oficiales, ya sean por foros o por alguna página de intercambio de software, algo por el estilo, o por torrent, es muy común encontrar que lo que sea que bajan de ahí, a nivel de APK, usualmente está tampereado por algún tipo de malware, ¿sí? Y pasa también en el App Store, digamos, en el Play Store. Muchas de las aplicaciones que están ahí subidas son algún hack o algo por el estilo de alguna que ya funciona y tiene algún mecanismo de bypass para evitar que se detecte el malware y está un tiempo hasta que realmente se le da de baja. Eh, pero bueno, hay un Correcto. fundamento muy fuerte para poder hacerlo. Bien. Dicho esto, pasamos a las técnicas de inyección, en donde tenemos la forma manual y la forma automatizada. En la forma manual vamos a mostrar dos maneras de hacerlo. Por un lado, generando una payload con Metasploit y por otro lado, creando nuestra propia payload. Y del lado automatizado, de vuelta con Metasploit, ¿sí? Evitándonos los pasos que hacemos en la forma manual y otras tools como Evil Droid o APK Binder. Bien. Bueno, pasamos con lo que es manual. Con Metasploit vamos a tratar de generar una payload, inyectarla en la aplicación y ver cómo interactuar con la aplicación infectada, ¿sí? O sea, lo que voy a hacer es bajarme una aplicación de Play Store, ¿sí? Que es completamente benigna, en teoría. Y por otro lado vamos a generar un APK malicioso al cual le vamos a extraer las características estas que lo transforman en malware y las pasamos a la aplicación benigna, ¿sí? Y después, bueno, distribuimos esta aplicación a quien querramos que la instale y querramos que sea la víctima. Entonces, por un lado, generamos la payload. Lo que vamos a hacer es ejecutar Metasploit con el comando msfvenom, ¿sí? Le indicamos que quiero armar una shell reverse. Entonces, podemos elegir reverse TCP, reverse HTTP, HTTPS, ¿sí? Pero los tres funcionan de la misma manera. En este caso, bueno, elegimos reverse TCP. Le indicamos acá la IP a la que yo quiero que la víctima se conecte, o sea, el dispositivo de la víctima se conecte cuando inicialice la aplicación que está infectada. En este caso, bueno, pusimos una IP privada porque en ese momento cuando hicimos la demo teníamos esta IP, supongamos, pero puede ser completamente otra IP o un dominio. Bien, le indicamos el puerto y además le ponemos el nombre de la aplicación, la salida de ese proceso. Bien, pasamos al segundo paso, en donde tenemos que decompilar esta payload que generamos, el malicious test, y además también decompilamos la aplicación benigna, ¿sí? la que está sana. Entonces con APK Tool decompilamos y nos vamos a se crean dos carpetas. En este caso la aplicación se llamaba Baby Doodle, es una aplicación de dibujo, y decompilamos también la maliciosa. Entonces, ahora pasamos a inyectar el código de la aplicación maliciosa dentro del código de la aplicación benigna. Primero nos fijamos, la carpeta donde se decompiló la aplicación maliciosa tiene esta otra serie de carpetas en donde en Stage podemos visualizar ciertas clases, ¿sí? Esta es la principal. Algunos investigadores utilizan esta sola. En mi caso copiamos todas porque al momento de ejecutar la aplicación infectada pueden surgir errores porque va a querer buscar otras clases y no las va a encontrar si solo copiamos esto. Entonces copiamos toda la carpeta, creamos este mismo directorio en la aplicación que queremos infectar, ¿sí? Y bueno, ya nos va a quedar todo este contenido en la nueva carpeta que creamos, similar a la aplicación maliciosa, ¿sí? Bueno, ahora pasamos al 4, en donde tenemos que inyectar un hook, ¿sí? En la aplicación benigna. Yo quiero hacer que la aplicación, cuando inicialice, también inicialice justamente este código malicioso.
Entonces, primero tengo que ir al Android Manifest de la aplicación que voy a infectar y voy a buscar cuál es la activity que hace el launch de la aplicación. Cuál es la que inicializa, por así decirlo, los servicios de la aplicación. En este caso es Android Launcher, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es buscar dentro de la carpeta Android Launcher y la voy a editar, ¿sí? Voy a editar y le voy a agregar, voy a buscar el método onCreate, me voy a buscar esta línea, inbox, super, y abajo, después de onCreate, inmediatamente después voy a inyectar el hook, ¿sí? Inyecto esto, que va a indicar que inicialice esa payload, ¿sí? Que es la que yo ya copié en esa carpeta Stage Metasploit, ¿sí? Bueno, el paso 5, tenemos que copiar los permisos de la aplicación maliciosa, ¿sí? En el manifest de la aplicación que quiero infectar. ¿Para qué? Para que contenga excesivos permisos. Bien, entonces, busco el manifest de la aplicación maliciosa, copio todos esos permisos y los agrego en el manifest de la aplicación que no está infectada y que yo quiero infectar. Pero acá hay que tener cuidado de que no nos queden permisos duplicados. Bien, entonces ahora lo que hacemos es buildear de vuelta el APK original, ¿sí? Entonces con APK Tool compilamos, generamos el nuevo APK que se guarda en la carpeta dist, ¿sí? Lo firmamos con sign APK y después le pasamos el zip-align para optimizar ese APK y evitar que queden algunas inconsistencias en el archivo. Y bueno, ahora pasamos con una pequeña demo de esto, ¿sí? Vamos a mostrar, por ejemplo, que se inicializa lo que es MFC Console, ¿sí? Se levanta MFC Console y bueno, vamos a esperar a que el usuario que instale esa aplicación maliciosa, con esa inicialización, justamente empieza una sesión, o sea, el dispositivo del usuario se va a conectar con mi host de atacante, ¿sí? Ahí vemos que está escuchando en ese IP y en ese puerto. Inicializo la aplicación en el celular, ¿sí? Vemos que es una aplicación de dibujo, que no es una aplicación muy simple, que capaz que usuarios menores de edad se lo bajen, ¿sí? Y bueno, ya veo que obtuve esa sesión. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar comandos, veo si puedo interactuar con el dispositivo, ¿sí? Entonces, tiro comandos, por ejemplo, pwd, o puedo ver información de la red con ifconfig, ¿sí? Vemos información de las interfaces, concretamente. Podemos ver también que si yo quiero listar las cámaras que tiene el dispositivo, lo puedo hacer. Me dice que hay una cámara frontal, ¿sí? Y bueno, puedo ver procesos, ¿sí? Puedo levantar una shell, puedo ver si ejecuto otros comandos en ese dispositivo, ¿sí? Se puede hacer muchísimo y si el celular está ruteado, digamos, las cosas que puede hacer el atacante son muchísimas más que el celular no estuviese ruteado. Acá ya no hay límites. Por eso es importante que el usuario siempre tenga su celular en condiciones y para la vida diaria, digamos, y no ruteado. Pero bueno, acá, por ejemplo, listamos las aplicaciones que están en el dispositivo, ¿sí? Vemos un ejemplo ahí con example.net. Vemos que hay de todo. Pero las posibilidades son casi infinitas, diría yo, de lo que el atacante puede planificar hacer una vez que obtenga sesión con ese dispositivo, ¿sí? Y bueno, ahora Sí, continuamos con... perdón. esta diferencia notamos mucho que nosotros probamos el mismo APK infectado en dos teléfonos, uno sin rutear y otro ruteado, y notamos una diferencia en la cantidad de cosas que te deja hacer el payload de Betterpreter sobre el teléfono ruteado. Por eso creo que es una muy buena práctica. Un lindo disclaimer es que si van a rutear el teléfono, que no sea su teléfono personal,
que es un teléfono que lo van a tener pura y exclusivamente para hacer este tipo de análisis o para tener el laboratorio, ¿sí? Pero fue muchísima la diferencia que notamos, sobre todo en permiso de cosas que no solamente escapan, o sea, que no solamente están encapsuladas en los permisos que tiene la aplicación, ¿no es cierto? Cuando nosotros ejecutamos aplicaciones en lo que es Android y lo inyectamos con malware, este malware siempre va a tener los permisos de la aplicación que lo está hosteando, ¿sí? Que lo está haciendo de host. Por eso nosotros, en el proceso que estaba mostrando Ileana, inyectamos permisos adicionales, los cuales al momento de instalar el APK, obviamente estos permisos se van a poner activos, ¿sí? En el caso de un teléfono ruteado puede inclusive a veces escapar esto. Por eso es muy importante tener en cuenta de que si va a tener un teléfono ruteado, no lo use como personal, y si lo van a tener como personal, nunca, y por el amor de Dios, nunca bajen aplicaciones que no conozcan de dónde son, porque es un riesgo enorme y ahí es donde pueden directamente perder sus datos. Y bueno, el atacante, digamos, el único límite que tiene es la imaginación que tenga en ese momento. Bien, ahora seguimos con lo manual, pero vamos a armar una payload customizada, ¿sí? Y la vamos a inyectar también en la aplicación. Sí, la pregunta surgió, bueno, excelente lo de Metasploit, es una herramienta completísima, es muy fácil de implementar y uno a veces lo que necesita es simplemente una IP pública como para poder atacar a gran escala. El problema que tiene es que es muy fácil detectar ese payload de Metasploit. ¿Sí? Es algo que ya está firmado, está muy estudiado, está muy digerido y a veces nosotros no nos hace falta tanta funcionalidad. A veces el malware es mucho más simple, como por ejemplo abrir una página o recolectar cierta información o estar haciendo de monitoreo, ¿sí? El malware a veces puede ser muy complejo como puede ser muy simple. Nosotros queremos ver qué pasa, cómo, cómo podemos hacer o cuál es el proceso de inyectar código manual. Y cuál es el objetivo sobre todo esto, hacer chiquita el payload, chiquita la inyección. De esta forma nosotros va a ser más fácil poder evadir los mecanismos que tenga de detección los antivirus o el mismo Play Store al momento de subir la APK. Porque de nuevo, al ser chiquito, al tener más control, al tener menos flujos, es más difícil determinar por heurística o por el comportamiento si realmente pertenece a un malware o no. Usualmente, si lo hacemos custom, vamos a encontrar de que los comportamientos que tiene nuestro malware va a ser muy distinto a los malwares ya conocidos, ya estudiados, ya digeridos, y por tanto va a ser más difícil de detectar. Por tanto, lo que vamos a mostrar ahora es cómo hacer todo el proceso manual. Agarrar una APK que lo bajaste de cualquier lado, lo sacaste inclusive de tu teléfono, meter un malware, ¿sí? Y sin tener que codear pura y exclusivamente Smart. Lo primero que hice fue abrir Android Studio, ¿sí? Y hacer una aplicación comúnmente como cualquiera la haría, pero lo que tienen que hacer es evitar que tenga algún tipo de interfaz, ¿sí? Porque esto no lo necesitamos. Y lo único que tuve que crear fueron dos clases Java. Obviamente tienen que usar Java, no Kotlin, para poder hacer esta aplicación. Pueden usar Kotlin, sí, totalmente, pero digamos, para poder evitar algún tipo de errores o troubleshooting, háganlo en Java. Y lo que yo hice, por ejemplo, fueron dos ejemplos de malware, ¿sí? En realidad es un ejemplo con dos hooks, ¿sí? De dos formas de levantar este malware. La primera clase se llama Run Trojan. Fíjense que se encuentra dentro de la carpeta com example Trojan, ¿sí? Y ese archivo .java tiene unos pocos imports, básicamente lo justo y necesario. Y lo que hace es que una vez que se levante, cuando se llama esta clase, ¿sí? Fíjense que extiende de broker receiver, o sea que es algo que se levanta cuando yo lo llamo y lo puedo llamar directamente desde el outdoor manifest con un intent, ¿sí? Y lo único que va a hacer este tipo de troyano, simplemente a modo de concepto, es abrir otra aplicación, en este caso YouTube, con un link a un video que yo quiero, ¿sí? Simplemente eso. Originalmente la aplicación, obviamente, que no hace esto. La aplicación saca fotos según una cámara. Y lo que hago, bueno, simplemente es en la línea de código de la 14 al 17, lo único que hace es simplemente configurar la actividad que va a lanzar y lanzar la activity, que esa activity es llamar directamente a lo que es YouTube. Y la segunda parte, que es Start Attack, es algo más relacionado a la parte de la persistencia del malware. La idea es hookearlo de nuevo a otro tipo de procesos, de tal forma de que llame a un Alarm Manager, y este Alarm Manager lo que va a hacer es, va a schedulear una corrida de Run Trojan, ¿sí? Lo que hace que anteriormente hice, ¿sí? La idea es que este nuevo Java, Start Attack,
eh, logre establecer las básicas para que la aplicación se corra de forma periódica, ¿sí? Y por más que la aplicación host esté cerrada, este hook nuevo que se hizo, este run Trojan, se va a seguir ejecutando a medida que pase el tiempo, ¿sí? ¿Qué hago con estas dos clases? Las compilo el APK. Por más que este APK lo compile y lo instale en un teléfono, no va a hacer nada. Lo voy a correr, lo voy a levantar, no va a hacer nada porque no sabe qué hacer. Tiene dos Smally compilados que tienen el código del troyano, pero en ningún momento se levanta, en ningún momento se ejecuta, no tiene ni siquiera ni interfaz. Entonces, una vez compilado, voy a hacer el proceso de decompilado. Y ustedes me preguntarán, ¿para qué compilar si vas a decompilar? Bueno, al decompilar con APK Tool, que es una herramienta excelente para este tipo de operaciones, APK Tool lo que hace es volverte un estado, un pseudo estado, una especie de decompilado, de tal forma que uno puede interpretar la información que hay adentro del APK. Y es el estado, un estado intermedio entre el código fuente y la aplicación propiamente shipeada, que es el APK, ¿sí? Es un punto medio donde yo puedo editar las cosas. Cuando yo compilo, ¿sí? La aplicación maliciosa, paso del código Java a código compilado, código de aplicación. Yo necesito volver a un estado intermedio en donde va a estar en el mismo estado que va a ser mi aplicación host, ¿sí? Para que ambos conozcan el mismo lenguaje y después poder empaquetar todo junto. Entonces, este proceso de compilado con APK Tool, yo obtengo los códigos Smally y después el proceso es muy similar a la primera inyección que mostré Liliana, ¿sí? Lo que yo hago al decompilar la aplicación es obtener los Smally files, ¿sí? Los que compilé, esos dos archivos, en código Smally para poder meterlos adentro de la aplicación y después compilar todo de nuevo. El paso 5, fíjense que yo una vez que copié, de la misma forma que Liliana copió los archivos Smally a la carpeta correspondiente, yo también lo copio. Pero lo que hago, que también un poquito diferente de lo que hace Liliana, fíjense que este es el Android Manifest de la aplicación host, ¿sí? La aplicación que va a llevar mi payload, ¿sí? Que está levantada nueva de YouTube. Fíjense que yo el código que inyecto, ¿sí? El código nuevo inyectado es lo que tiene el numeral al frente, al principio, en la primera línea. Fíjense que yo estoy inyectando un solo permiso, a diferencia de Liliana, que inyecta un montón que son necesarios. Y esto lo que hace es que el ataque sea menos intrusivo, ¿sí? Sea menos detectable, porque los nuevos permisos son más chiquitos, son menos. El único permiso que estoy tratando de meter es Access Network State. ¿Por qué este específico? Porque yo lo que voy a hacer es voy a hookear mi aplicación a un cambio de red. Para que la aplicación entienda de que este cambio de red existe, necesito decir a la aplicación que tiene que tener ese permiso para ver ese recurso. Entonces fíjense que abajo yo meto dos receivers. Un receiver, ¿sí? Que se ejecuta, que está hookeada a la acción Android Trojan BC Action, ¿sí? Que esa es la acción que me va a crear el segundo receiver, que es Start Attack. Start Attack va a estar escuchando cuando le digo que esté hookeado el intento, que es Connectivity Change, le digo que se dispare cada vez que se cambia la red. Esto usualmente tiene una funcionalidad muy importante porque a veces uno está trabajando, digamos, está viendo un video de YouTube y el video de YouTube cambia esta red y a veces sigue reproduciendo porque YouTube sabe cómo manejar estos cambios de red y sabe que cuando un Connectivity Change tiene que volver a hacer un cierto request para seguir la ejecución del video. Eh, entonces lo que yo hago es hookear la parte de triggerar el scheduling de la ejecución del troyano basado en el cambio de red. Cuando cambie la red, se va a schedulear la corrida del troyano y una vez que se schedulea la corrida del troyano, cuando este schedule se ejecute por la acción BC Action, se va a correr el troyano y eso va a ser la ejecución de mi video, ¿sí? Fíjense que lo que yo edité es muy poquito, ¿sí? Y el código que yo metí es relativamente chiquito. Inclusive es más complejo, podría haber sido más simple inclusive. Podría haber corrido el troyano no es que cambie la red, ¿sí? Y no triggerear un scheduling. Pero la verdad que me pareció algo interesante incluirlo, pero la verdad que si uno lo hace manual, el código inyectado termina siendo mucho más chiquito y el proceso, si bien a veces es más artesanal, ¿sí? Y tal vez no tenés tanta funcionalidad, tiene otros beneficios como que es más chiquito, es menos intrusivo y es más difícil de detectar. Acá lo que hago, una vez ya editado el Android Manifest, lo que voy a hacer es buildear la aplicación con APK Tool de nuevo.
y voy a hacer los mismos pasos que hizo Eliana en la última corrida, que es firmar la aplicación, ¿sí? Pasarle zip line para que quede comprimido y que sea más rápido el acceso a los recursos adentro de la APK y correrlo. Y ahora viene una demo, ¿sí? Sobre cómo corrimos. Ahí está. Fíjense que ahí ya está, la aplicación ya está buildada, lo estoy instalando por ADB. Y lo que voy a hacer es voy a abrir la aplicación de cámara. Esa la aplicación tiene un par de botones que dicen sacar fotos y hacer un par de cosas más. Fíjense que yo tenía la red apagada, por lo tanto no se triggeró cuando abrí la red. Ahora que yo voy a apagar y prender la red de nuevo, sí se va a triggerar el cambio de red y va a hacer la ejecución del troyano. Entonces ahí bueno, todos sabemos qué te va. Pero fue relativamente sencillo, ¿no? La ejecución de código malware sobre una aplicación de la cual desconozco totalmente, la cual nunca toqué ni nunca edité, ¿sí? También lo que pasa es que librerías nativas también pueden ser utilizadas, así como yo utilizo código Java, puedo compilar librerías nativas, inyectarlas en el código, de tal forma de que al momento de ejecutarse, en lugar de correr código directamente de Smalley, el Smalley haga llamadas a código nativo, a NDK, y en esa levantada, ¿sí? La parte del programa que se ejecuta va a estar adentro de la librería. Y ahí ya vamos a tener código C, vamos a tener un poquito más de libertad, pero siempre los permisos de lo que se ejecuta, lo que está dentro del NDK, de las librerías, siempre corre con los permisos de la aplicación host. O sea que si yo quiero hacer algo distinto, por más que sea código C, sí o sí me voy a tener que mantener bajo los permisos que tiene esa aplicación. Siempre voy a necesitar inyectar más permisos, ¿sí? Pero el proceso es el mismo. Desarrollo el troyano con NDK, lo compilo, después lo decompilo, copio los files a donde tienen que ir, simplemente inyecto las llamadas a los iniciadores, le agrego los permisos, compilo y firmo. Y ya con eso ya tengo, de nuevo, otro caso porque es conveniente a veces hacer esto, porque digamos, un antivirus puede hacer decompilación de código, puede hacer análisis de tu código y puede ver lo que estás haciendo, cosa que cuando tenés una librería es mucho más jodido y mucho más difícil el proceso de compilado de forma automática. Inyección automatizada, la idea es mostrarles también cómo este proceso, si bien nosotros lo mostramos de forma manual y artesanal, puede ser muy simple, puede ser terriblemente simple y como les voy a mostrar acá con MSFBeno, se puede hacer de forma totalmente rápida. Esto en Metasploit, si bien nosotros utilizamos al principio MSFBeno para crear el payload APK que después inyectamos en la aplicación, también se puede utilizar para que vos le pases la aplicación host y así como un caballito de Troya se sube arriba y se lanza y la verdad que funciona muy muy bien. De hecho, es de las aplicaciones que hemos probado la que mejor anda, prácticamente. El comando es muy simple, fíjense que es una sola línea de comando, todos los que explicamos anteriormente se reduce a una línea, msfvenom-x, que es la parte de inyección, le decimos qué tipo de payload vas a ejecutar, en este caso el sumador 5000 Pro, que es una aplicación que hice yo, es el mejor sumador que pueden encontrar en el mercado, suma dos números y te genera un tercero, increíble. La idea era, como es una aplicación terriblemente sencilla, la idea era mostrarles que básicamente a modo prueba, que digamos, porque a veces uno se van a encontrar que cuando trata de inyectar con herramientas automáticas, tienen que probar 2 o 3 APK para que realmente les funcione, así que bueno, esta fue una idea, simplemente ese comando que está copiado ahí, una prueba de concepto a prueba de foolproof. Pero lo que les terminó pasando es el payload que va a terminar haciendo, el Android Interpreter con reverse TCP, le paso los parámetros del host y el puerto, y por último le voy a decir cuál es el output de la aplicación que va a tener. Y por último lo instalo en el teléfono y lo pruebo. En este caso, lo corremos en mi teléfono ruteado de nuevo y le vamos a tirar una demo de cómo funciona esto, y para que vean también las posibilidades que se puede hacer con MSFeno, que la verdad que el payload que tiene, el Metropreter, es muy bueno. Bueno, seguramente todos los que están acá lo conocen, pero en el teléfono ruteado es relativamente gracioso y lindo de ver, digamos, muy interesante. Es lo que estamos haciendo.
creamos el listener para que haga handling de la sesión cuando se conecte por reverse TCP. A partir de acá son los mismos pasos que hicimos al principio, así que es lo mismo, pero en menos pasos de generación, digamos. Bueno, es el launcher. Bien. Ahí se creó la sesión. Y le voy a contar un poquito lo... Bueno, ahí lo que está pasando es que el usuario levanta la aplicación, ¿sí? Y bueno, ya se establece esa sesión con el atacante y, por ejemplo, listamos las cámaras web de vuelta, las cámaras del celu, cámara frontal, cámara lateral. Bien, y por ejemplo, sacamos una foto, ¿sí? Con la cámara 1, con la back, ¿sí? Y vemos que ahí se guarda y se mostró. Es justo la foto de la misma pantalla del tele. Bien, hacemos lo mismo, pero con la cámara 2, ¿sí? Entonces, ahora esperamos un ratito. Y bueno, ahí salimos los dos porque justo yo estaba con el brazo estirado filmando la demo. Pero bueno, fíjense que el usuario de todo esto no se entera, ni nos dimos cuenta. Y bueno, establecemos también de vuelta, ejecutamos shell, podemos crear archivos, borrarlos. Acá hacemos un dump de contactos. Van a ver que se está haciendo esta obtención. El atacante está sacando la información de contactos de la víctima. Vamos a ver que esto se va a guardar, bueno, obviamente en el directorio que estamos ejecutando Metasploit. Ahí justamente dice que ya se guardó. Entonces los buscamos y vemos que ahí están los contactos de mi amigo acá, ¿sí? Entonces podemos seguir ejecutando cosas, lo mismo que hicimos al principio. Tiramos un ls o, por ejemplo, listamos lo que hay en SD-Card, ¿sí? Podemos ver las imágenes, ¿sí? Podríamos hacer un copy de esto. Podemos borrarle las imágenes al usuario y ni se da cuenta, ¿sí? Pero bueno, son algunas cosas que podemos mostrar que realmente se pueden hacer, y peor, digamos, si el teléfono está ruteado. Bien. Dan, ¿querés agregar algo más de esta demo o seguimos? No, te pido por favor que no te metas más en mi teléfono. La novia celosa. Bien. Seguimos con algunas tulpas. Lo que estuvimos evaluando son algunas alternativas a este proceso de inyección. Si bien, de nuevo, recomendamos totalmente MSFE, Veno, pero también existen aplicaciones que ya tienen su tiempo en el mercado, que obviamente fueron desplazadas algunas por esta funcionalidad de Metasploit, pero encontramos que APK Binder está muy bueno también, hace básicamente el mismo proceso y también utiliza un payload con Meterpreter, ¿sí? El proceso de Binder que hace es automático. Y BuildDroid es una alternativa que es exactamente lo mismo, pero tiene una funcionalidad adicional de que tiene dos métodos de bindeo, en el caso de que ustedes tengan problemas para hacer el binding o de ejecutar la aplicación porque les crashea en el momento de correrla. Y lo bueno que tiene también es que te permite ocultar el payload del antivirus, ¿sí? Tiene una funcionalidad que ya vamos a hacer un análisis de cómo funciona eso, para que ustedes vean realmente lo que hace atrás, que es bastante sencillo, pero como método para evitar lo que es detección de malware. Y otro más que es APK Infector, que básicamente tiene las mismas funcionalidades que BuildDroid, con lo que es inyección. También funciona con Meterpreter, pero tal vez la diferencia es que está escrito en Python 3, ¿sí? Alternativa, gente. Por ahí, en este tipo de casos, si realmente no logran la primera, prueben alguna de estas tools. A lo mejor alguna de estas tools les funciona. Es un proceso muy artesanal de nuevo y muy prueba y error a veces. Y lo muy recomendable que yo le diría es que cada vez que tengan que hacer una prueba y le está saliendo algo mal, pongan la aplicación en modo debug y empiecen a ver lo que está tirando Logcat para ver realmente dónde está rompiendo. Usualmente, como está todo basado en Java, es bastante intuitivo leer un stack trace y ver dónde es lo que se está rompiendo para entender cuál es el problema y tratar de arreglarlo.
Lo que les quería mostrar acá es el caso de ejecución de la tool, que es para poder bypassar lo que es el antivirus de EvilDroid, que bueno, tiene sus años también, pero lo que hacemos es generé dos payloads, ¿sí? Uno con el bypass de antivirus y otro sin el bypass de antivirus, para la misma aplicación, que en este caso era la misma con la que inyectamos recién, que es Camera Sample. Básicamente lo que van a ver acá en la derecha es todo lo que se terminó ejecutando, y fíjense, lo interesante es que a medida que se va corriendo hace el mismo paso que hicimos anteriormente, ¿no? Genera el payload, que es el MSF Venom, que es lo que se va a inyectar. Después lo que hace es se decompila la aplicación original y se decompila el payload, ¿sí? Que es los mismos procesos que venimos haciendo nosotros. Lo interesante acá dice que scrambling the payload contents to avoid heavy signatures. Lo que hace es básicamente ofuscación. Cambia el código de tal forma de que la funcionalidad es la misma, pero es totalmente ilegible. Y un mecanismo que hace análisis automático, este tipo de cosas, les resulta muy difícil poder detectar el malware cuando el código está cambiado de esta forma, scrambled. Después lo que hace es, vuelve a buildear de nuevo la aplicación, ya con inyección hecha, la firma, después hace el zip align y la deja lista para que uno la instale, ¿sí? Este es el proceso que hace, es lo mismo que venimos haciendo, lo que le venimos mostrando en las charlas. Y lo que vamos a hacer es, una vez que tomé los dos APK, con uno inyectado con el antivirus Evasion y el otro sin, lo que hice es los descompilé y hice un diff de los directorios. Y usualmente difieren algunas cositas. Lo más interesante es la última línea, que dice que existe un archivo nuevo, ¿sí? Que es algo que no estaba en otros lados, que es el que termine con mzbjesuci, que es claramente es un string autogenerado. Eso lo que hace es, crea una nueva clase, ¿sí? Fíjense la diapositiva siguiente, como acá lo que les muestro es qué es lo que había dentro de esa carpeta nueva, que en la otra aplicación sin la elevación de antivirus no estaba. Y es el mismo código del APK, ¿sí? Es el mismo código de la inyección del malware, pero ofuscado básicamente. Entonces van a ver que algo muy característico de los programas que han sido levantados a producción con ProGuard, por ejemplo, que se llaman clases A, B, C, D, que directamente los nombres no dicen absolutamente nada de su funcionalidad y uno tiene que adivinar en su comportamiento. Y fíjense que, por ejemplo, en una clase de Smiley que está de fondo, que está abierta, es algo típico para evitar la detección, que por ejemplo se generan strings, en este caso un array, que tiene muchos datos, ¿sí? Todos esos datos se utilizan, se van cambiando, se los van editando de tal forma de que al final de la edición termina generando un string o algo que sigue con la funcionalidad común del programa. Pero cuando uno analiza el código es totalmente ilegible, ¿sí? Esto es un mecanismo muy utilizado para evitar los antivirus. ¿Qué técnicas de evasión encontramos nosotros? Por un lado encontramos que varias tools, ¿sí? Entre ellas APK Wash. APK Wash básicamente hace lo que es antivirus evasion, de los que se especializa en los payloads de Venom, ¿sí? Obviamente esta es bastante vieja, está bastante outdateada. APK Infector, también el mismo concepto, lo que hace ofuscación. Shuffles, básicamente lo que nosotros tratamos de mostrar es que otra forma de evitar la detección de antivirus es cambiando los permisos que tiene el Android Manifest, que uno tiene que inyectar con el Meterprete para evitar la detección. A veces los antivirus son bastante straightforward, ven una serie de permisos en cierto orden y ya los flaguea, y si están scrambleados, están cambiados de alguna forma, no los flaguea. Se cambian las folder names y los file names de tal forma de que algunos files, algunas carpetas, algunos archivos están flagueados, ¿sí? Porque son comunes en varios tipos de malware. Entonces, una forma muy común para tratar de evitar esto es cambiar estos archivos, cambiar los nombres, como se fijaron en la aplicación anterior, de tal forma de que el antivirus, los primeros flags, las primeras detecciones más superficiales, no lo detecte. Ofuscación con herramientas que son de uso común, de producción, ProGuard, totalmente conocida, todo el mundo prácticamente que ha desarrollado en Android la conoce. R8 y una que yo encontré, Ofusca APK,
que trabaja con black box. O sea, uno le pasa una APK y lo termina buscando. Es bastante interesante eso. Pero ProWord, por ejemplo, es algo que se utiliza para código productivo cuando uno no quiere que le analicen el código de una aplicación que está en App Store, digamos. Pero se puede utilizar totalmente para esto. Lo que también se puede hacer es que muchas veces nos encontramos con que el análisis de antivirus nos van a encontrar basado en ciertos comportamientos, ¿sí? Lo que es el análisis dinámico, y tratan de ver de que cuándo se levanta, con qué, si enseguida manda datos, si enseguida recibe, dónde se conecta. Todo eso es un análisis dinámico, lo cual levanta flags de detección. Si nosotros, por ejemplo, logramos que nuestro malware se ejecute en fechas random, lo que logramos es que si hay un sandbox de detección dinámica por la ejecución del malware, vamos a evitar de que el malware se ejecute en ese sandbox y la detección seguramente se va a hacer a fases más tardías, ¿sí? Cuando el malware ya esté en productivo, ya esté siendo distribuido, probablemente sea detectado, pero la primera detección dinámica no va a saltar un flag, porque justamente si nosotros evitamos que se ejecute cuando se ejecuta en este sandbox, evitamos la detección dinámica. Y lo otro muy interesante que encontré por ahí es que, como yo les dije, se pueden hacer malware en librerías NDK, en .so, ¿sí? En librerías importadas. Estas librerías son binarios. Y como binarios se pueden beber en otros binarios, o se puede hacer con archivos de texto, con archivos binarios, hexa, lo que sea. Lo interesante es que muchas veces estos antivirus evitan escaneos sobre ciertos archivos de resources, como imágenes, ¿sí? Porque usualmente son bastante inofensivas. Y si uno logra, en el proceso de ejecución, sacar la librería de esa imagen y ejecutarla, uno puede evadir los métodos de detecciones más jodidos sobre código nativo. ¿Y cómo usualmente quedamos detectados? Bueno, básicamente lo que le venía explicando. Blackbox Detection, lo que se hace es correr la aplicación de forma dinámica y ver el comportamiento. Se trata de ver cómo se ejecuta, con qué APIs interactúa, si hace tráfico de red, si enseguida trata de obtener algún valor del sistema operativo, o enseguida va a las imágenes, por ejemplo, cosa que es rara. También lo que tratan de buscar es clases comunes, permisos comunes, que usualmente se utilizan. El tráfico de red, con qué páginas se interactúa, todo lo que explicó Iliana al principio es parte del análisis y es parte de lo que hacen las herramientas que tratan de detectar el virus, el malware. Se fijan también de que la aplicación esté firmada. La firma digital, cuando uno levanta una aplicación y lo baja del App Store, del Play Store, perdón, usualmente lo que pasa es que está firmada por una entidad que es confiable. Cuando nosotros la firmamos, le estamos firmando con un certificado local, por lo tanto no es para nada confiable y no es verificable. A veces inclusive este certificado está firmado por sí mismo y eso es claramente detectable. Eso enseguida levanta un flag de que probablemente estamos interactuando con antivirus y por lo tanto el antivirus te lo va a detectar enseguida, te va a saltar enseguida. Usualmente a veces se van a buscar URLs en código, ¿sí? Cuando usualmente malware no trabaja por sí solo, sino que tiene que interactuar con un centro de comando o hacer algo por el estilo. Y estas llamadas, este código, estas URLs son enseguida levantadas porque encima, sobre todo, existe como una especie de base de datos de cuáles son las URLs más maliciosas y se tratan de detectar en base a eso. API calls, ¿sí? Lo que son las API calls son llamadas a sistema operativo, llamadas a distintos servicios que ofrece el mismo Android, también son detectables porque si nosotros tenemos un jueguito de camiones, es muy raro que el jueguito de camiones le interese cuando se cambie de Wi-Fi o no. Es así de simple. Y bueno, también el tema del Signer, Sí, que sí, a eso hace referencia que por ahí estaría bueno. No se está implementando mucho esto, lo recomiendan varios investigadores. El chequear justamente quién firma, quién es la autoridad certificante. Mientras más extraña sea, obviamente, la aplicación más sospechosa va a ser, ¿sí? Si no está dentro de los que firman la aplicación, digamos, las autoridades certificantes más comunes, más conocidas, o es justamente más probable que esa aplicación no sea benigna. así es. Bien, y bueno, vamos cerrando, haciendo un resumen. Tenemos entonces, por un lado,
todas las técnicas manuales con Metasploit o customizadas, ¿sí? Hacemos nosotros nuestro propio código, lo inyectamos o nos ayudamos con Metasploit. Y por otro lado, las técnicas automatizadas. Entonces hay que ver qué nos conviene, cuál es nuestro objetivo cuando queremos por ahí hacer una prueba de concepto con cierto tipo de malware, ¿sí? Por ahí con las técnicas automatizadas nos perdemos algunos detalles y como dijo Dan, es prueba y error, prueba y error. En cambio, a veces haciéndolo manual uno ya tiene más control sobre las cosas que va modificando. Entonces, uno sabe lo que está haciendo y bueno, tiene más control sobre la aplicación. Y bueno, por otro lado, tener en cuenta esto de vuelta de qué permisos tiene el mismo dispositivo a la hora de ejecutar aplicaciones, qué permisos le damos, nosotros le dejamos las aplicaciones que ejecuten sobre nuestro dispositivo, porque bueno, puede pasar esto de que nos saquen todos los contactos o los mensajes o las imágenes, etcétera. Sí, tengan mucho cuidado, es relativamente muy sencillo de inyectar malware. Y es algo que se ve muy on the wild y bueno, es algo que cada vez escala más. Cada vez los mecanismos se vuelven más interesantes para evitar la detección. Así que bueno, siempre confíen en las fuentes, siempre tengan teléfono actualizado, siempre bajen del App Store, tengan un par de precauciones. Usualmente, y siempre bajen, instalen aplicaciones que sean desarrolladores de confianza, que tengan una buena base de datos de aplicaciones, que sepan que no sea una persona que tiene una única aplicación, porque también de nuevo puede encontrarse con el caso de que estén bajando un malware que todavía no se ha detectado, y por más que esté en una fuente de confianza como Play Store, no significa de que no esté guardando datos tuyos o haciendo algo que uno no sabe lo que está haciendo. Sí, y otro tip, un último tip, chequear por ahí el hash que proveen justamente los sitios oficiales que proveen aplicaciones. Entonces, cuando nos bajamos la aplicación, recalculamos el hash y vemos si coincide y es la misma descarga. Eso puede servir como para saber si estamos realmente bajando la aplicación oficial o no. Bueno, dejamos el espacio abierto a preguntas. Muchas gracias por escucharnos y les dejamos nuestras vías de contacto. Y con esto finalizamos la presentación.